¿Cómo están, gente? Bueno, en el video de hoy, siguiendo con la temática de generar dinero con poca inversión en herrería, les muestro estos dos portachorizos que me hice. Este es muy simpático, pero que nadie se ofenda porque es solo humor. Pero bueno, chorizo, salchicha, no sé cómo le dicen en su país, porque acá le decimos portachorizos, con muy poco hierro, con reciclados. Los hicimos. Les voy a dejar como siempre el paso a paso con todas las medidas, todas las indicaciones para que ustedes lo puedan replicar y les sirva para generar ingresos. Nos vemos, gente. Me estoy recuperando de un dengue, por suerte ya estoy bien, así que seguimos con todo. Bueno, vamos a utilizar en este caso hierro de construcción de 4,2 milímetros, también podría ser de 6, pero bueno, nosotros teníamos de 4,2, es fino, se puede pinchar mejor en la carne, así que vamos a proceder a enderezarlo y quitarle lo más posible el óxido, porque esto va a trabajar con comida, recuerden. Así que bueno, lo enderezo a los golpes, como siempre, ya lo saben, y después les muestro cómo los vamos a limpiar. Ya lo tenemos lo más derecho posible. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo de 60 centímetros de largo, que vamos a hacer un pinche que aproximadamente tenga 30 cada brazo. Así que lo vamos a cortar de 60 con la moladora y proseguimos. A continuación, ya tenemos a la medida, vamos a proceder a limpiar. O usan un cepillo de esto de soldador, le van sacando el óxido. Miren cómo ya va asomando la parte linda del hierro. O usan un cepillo para la moladora que tengo acá, colocan en la moladora, o un cepillo de estos en la moladora de banco. Recuerden que yo lo estoy haciendo de la forma más simple para que lo puedan hacer con herramientas básicas. Así que bueno, terminamos de limpiar y le vamos a sacar punta, y también le voy a mostrar cómo sacar punta de la forma más básica y más simple. Ahora que ya tenemos limpio, lo más limpio posible el hierro, vamos a proceder a sacarle punta en los dos extremos, que esto lo hacemos antes de doblar la U, como les voy a enseñar. Y ahora le voy a hacer en una forma sencilla, vuelvo a repetir, sencilla, para que lo pueda hacer con solamente una moladora. Bueno, acá lo que hice fue apretar la moladora, el mango de la moladora en la morsa lo más firme posible con un disco flap, para que me permita trabajar de esta manera, ¿no es cierto? La voy a prender ahora y le voy a ir sacando filo, girando, girando, girando. Tendría que ser un disco flap grueso de 80, podría ser un desbaste. Tengan cuidado de no meterlo muy en punta, que se tranque el hierro, porque se los va a sacar. Pero de esa forma, girando, van a hacer una punta bastante linda. Ahora les voy a mostrar. Fíjense, muy fácil. Fíjense que esté bien fija la moladora para evitar accidentes. Y ya queda, hacemos las dos puntas y ya lo tenemos para doblar. A continuación ya tenemos las dos puntas hechas del hierro. Lo que vamos a hacer es marcar la mitad. En este caso son 30 centímetros. Recuerden que cortamos de 60. Marcamos bien la mitad, el centro, que nos va a servir de referencia ahora para doblar el U. Recuerden que lo estoy haciendo lo más simple posible para que lo pueda hacer cualquier aficionado y pueda generar un ingreso de dinero con poca inversión, como es la temática de estos videos que estamos haciendo. Bueno, fíjense, en este caso yo tengo un macizo de 35 milímetros, puede ser un caño, puede ser hierro, puede ser inoxidable. En este caso es inoxidable, porque me van a decir yo no tengo inoxidable en el taller, pero bueno, es lo que tenía. Lo apretamos de la siguiente manera, ¿ven? Está marcado el centro ahí. Y ahora lo van a ver cómo procedo a doblar. Bueno, vamos a proceder a doblar bien apretado, con la mano bien contra del macizo. Hacemos esto. Ahora le cambio la cámara para que vean del otro lado. Del otro lado esto
Y bueno, ahora si queda, vamos a tratar de que quede lo más parejo posible, si no lo vamos a corregir después. Ahí ya está, ya tenemos la U doblada. ¿Ven? Como les decía, tienen que tener cuidado porque acá nos quedó una punta un poco más largo. No es problema porque ahora lo vamos a corregir un poco manualmente, pero hay que marcar bien el centro para que nos quede prolijo y nos queden las dos puntas iguales. Ahora vamos a ver cómo lo corregimos. Ahora, con la ayuda de una pinza, vamos a corregir eso, que una está más larga que la otra, también si están torcidas así. Así que con paciencia, o algún golpecito con el martillo, si no, vamos corrigiendo hasta que queden las dos iguales, ¿no es cierto? Ahí está, ahí va. Listo. El paso siguiente es soldar un hierro para el mango. En este caso sí, yo ya busqué uno de 6 milímetros, un poquito más grueso. Y le vamos a cortar unos 3-4 centímetros. Eso a gusto de ustedes. Si quieren dejar más largo el mango, le cortan más. Y en la punta vamos a soldar la rosca. Le vamos a cortar la cabeza acá al tornillo, un tirafondo. Y le vamos a soldar la rosca para después poner un mango de madera, que lo vamos a hacer con madera de palo de escoba. Acá la precaución que tienen que tener, que si van a soldar con electrodo, traten de apoyar así como está sobre una plancha de hierro, para que no se funda. Tengan en cuenta que este es fino, o sea que de él un solo punto. A ver si tengo un electrodo acá para mostrarles, perdón. Ahí van haciendo un punto y un punto para que no se les funda el más fino. Yo, como tengo la MIG, esto sí lo voy a hacer con la MIG, pero ustedes lo pueden hacer tranquilamente con electrodo. Hacemos ese paso y les muestro el siguiente. Ya estamos con el trabajo en un 90%, ya está, ya soldé, ya molé un poco. Ahora vamos a cortar un palo de escoba de unos 14 centímetros aproximadamente. Vamos a tratar de hacer el agujero lo más centrado posible, les voy a mostrar cómo. Y bueno, ponemos el mango, le damos la terminación y ya queda este primer modelito muy simple y muy económico. Esto es simplemente un palo de escoba con 14 centímetros, repito, ven como agarra de la mano, podemos probar nuestra mano. Y bueno, después lo vamos a dejar más prolijo lijando y pasándole una cera como terminación, que yo les voy a mostrar. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a hacer el agujero para roscar. Acá lo que tenemos que hacer es tratar de medir o comparar con una mecha. Ahora les muestro. Traje una mecha para que se den cuenta, ¿ve? Tratar de comparar el diámetro más fino del tornillo. Debería ser la mecha que nosotros vamos a agujerear para que rosque bien en la madera. Está bien, la madera es madera blanda, va a roscar más fácil. Tratamos de hacer el agujero la misma profundidad de la rosca, así hace tope en la soldadura y queda bien fijado. Ahora lo vamos a proceder a hacer. Con el mango apretado en la morsa, centrado de la mejor manera el taladro, empezamos. Tratamos de corregir ahí, que se nos movió un poco, que quede lo más centrado posible para que quede prolijo. Y hacemos la perforación para enroscar. Ven que va muy fácil, tienen que ir desagotando la mecha para que no se trabe. Ya está, ahí no nos quedó perfectamente al centro, pero bueno, traten de, cuando lo hagan ustedes, hacerlo lo más al centro posible. Pasos finales, procedemos a enroscar. Vamos a poner un poco de grasa también en el tornillo para que vaya fácil, pero es madera blanda, ¿eh? No se va a ir metiendo. A mí me gusta, algunos lo meten a presión, a mí me gusta poner una rosca porque siempre queda más seguro. Y bueno, ya tenemos nuestro pinche. Ahora con una lija para madera vamos a darle toda la terminación, depende de ustedes la terminación que quieren darle. Bien prolijo, sacar toda la rugosidad. Y después les muestro ahora cómo le pasamos una cera que yo tengo también para darle mejor terminación. ¿Ven? Ya tienen un pinche para el choricero, para las achuras, para lo que quieran en la parrilla. Algo que se puede vender 3, 4 dólares. Lo digo siempre en dólares porque gente de toda Latinoamérica mira mis videos. Y bueno, es una forma de generar dinero sin invertir tanto y empezar un microemprendimiento, si ustedes quieren, con pocas herramientas. Ahora viene el próximo diseño. Paso final, cuando ya tenemos la terminación que queremos con la lija. Yo tengo esta cera para lustre que me regaló mi amigo Martín Calcaño, un crack. ¿Ven? Con un trapo, con un trapito nomás, pedazo de pantalón. Vamos a hacer es pasarle al mango para darle una protección, una terminación. Muy simple, de esta manera. Todo a la vuelta.
cera para lustre, o sea que después lo pueden lustrar un poco con un trapo, ¿ves? Así. Lo lustramos un poco y miren cómo queda esto. Cero inversión prácticamente, muy poca inversión y listo. Pasamos al otro modelo. Para el siguiente video, como seguimos reciclando, ustedes ya saben que yo uso este alambre más o menos 5 o 6 milímetros, que son los que me dan en la barraca, que atan los mazos de hierro más gruesos. Entonces vamos a enderezar y vamos a proceder a hacer el muñeco. Este muñeco porta chorizo, porta salchicha, como quieran decirle, porque en otros lados no le dicen chorizo. Acá ya tenemos visto el material, no precisa que esté tan derecho acá. Lo primero que vamos a hacer, vamos a marcar 4 de 7 centímetros. Ahí vamos a cortar 4 de 7 centímetros. Vamos. Ya tenemos los 4. Que estos serían las dos piernas y los dos brazos. Ahora vamos a proceder a doblar un poco a la mitad, un poco menos, como si fuera las rodillas y los codos, ¿no es cierto? Porque no va a quedar derecho el muñeco, le vamos a dar la forma. Marcamos todo ahí y nos vamos a la morsa a doblar. A continuación ya lo tenemos en la morsa, doblamos un poco, si fuera las rodillas. A las piernas le vamos a dar un poquito nada más, un poco. Y a lo que son los brazos sí le vamos a dar un poco más, porque lo vamos a hacer como brazo en jarra. Miren que fácil se dobla, es un alambre, un alambre de atar. Lo pueden hacer con hierro del 6 también, o de 4,2, lo que tengan. Les digo la idea de gastar lo menos posible. Ya tenemos las piernas, los brazos, vamos a proceder a armar. Bueno, para la base, nosotros necesitamos una base que aguante porque hace mucha palanca, pero a su vez tiene que pasar calor. Así que vamos a usar un retazo de malla rombo, en este caso puede ser la otra malla cuadrada, lo que ustedes tengan. Y ahí vamos a proceder a soldar las patitas del hombre choricero, de manera que mejor les combine. Ahí. Para el cuerpo tal vez usamos algo más grueso. Ahora voy a buscar algo más grueso que el alambre ese. Para el cuerpo encontré un hierro del 8 de unos 5 centímetros. Vamos a darle un poco más de espesor al cuerpo, que sería el cuerpo. Ahí giramos un poco, soldamos bien ahí. Vamos a probar los brazos, si en todo caso necesita doblar un poco más. Yo pienso que ahí va a andar. Un brazo acá, un brazo allá. Ahí vamos a soldar, y esto ya va quedando ahí con 2 soldaduras. Ahí. Y ahí. Bueno, vamos a ver qué conseguimos para la cabeza. Para la cabeza yo encontré esta argolla que tenía de hierro. Puede ser una arandela, puede ser una tuerca, puede ser lo que a ustedes les guste. Ya tenemos la cabeza. Y bueno, ahora la parte más importante, lo que va a simular las partes del muñeco y que va a ir insertado el chorizo o la salchicha para cocinarse. Vamos a utilizar un mismo hierro de 4,2 como utilizamos en el otro pinche, y le sacamos filo como yo ya les mostré. Bueno gente, listo. Ahí simulamos con un pedazo de madera si fuera el chorizo o la salchicha. Espero que nadie se ofenda. Vuelvo a repetir, esto es nada más que un poco de humor para llamar la atención y para que se genere venta de esto, que puede generar ingresos a alguien que lo necesita. Vieron como con muy poca cosa hice 2 chorizos, perdón, muy lindo para la venta. Esto no se pinta obviamente porque tiene comida, y bueno,
va a tardar más. Esto se puede hacer a la llama, porque está más lejos, pero ya está muy vistoso. Espero que les haya gustado, gente. Y bueno, les dejé todas las medidas como para que lo puedan replicar. Nos vemos, un abrazo gigante. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabajá seguro.